Listo, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a dar entonces cumplimiento a nuestro tercer portafolio, que corresponde a la clase de geopolítica, para el cual tenemos problemas de América Latina desde las epistemologías del sur. El trabajo, los integrantes somos Tania Parra Suárez, Albeiro Vázquez y Germán Vázquez, entonces de la Facultad de Ciencias. Acá tener claro de que el documento adjunto lo utilizamos como material didáctico para poder generar o realizar esta plenaria. Acá este artículo nos propone superar las visiones centradas en el centro de Estados Unidos y Europa y analizar fenómenos internacionales desde las perspectivas locales y críticas, considerando la interacción global y lo territorial. ¿Listo? Para abordar las migraciones masivas de venezolanos a Colombia, que fue el tema que nosotros utilizamos, y el método crítico geopolítico que vamos a utilizar, que es el enfoque decolonial. ¿Listo? Acá le doy el paso a mi compañero Albeiro. Gracias, compañero Germán. Bueno, buenas noches. Bueno, para dar como la descripción detallada de esta problemática social, creo que para nadie es un secreto que la migración venezolana desde hace muchos años viene presentándose pues una alta incidencia de venezolanos migrando siempre hacia Latinoamérica, que es como uno de los países más cercanos, porque en el texto leíamos que Venezuela tiene varias fronteras, tanto marítimas como terrestres, y vemos cómo se desplazan sus habitantes hacia esos otros países de acogida, ¿cierto? Pero también teniendo desafíos para esos países de acogida, porque pues vemos como en nuestro país hemos recibido muchos venezolanos, ¿cierto? Pero vemos que, como decían o dicen, hay personas buenas, hay personas malas, hay personas que vienen a hacer mal. Entonces vemos cómo se tiene que trabajar de una forma diferente con este grupo poblacional, porque pues en pro de esa justicia social, de esa dignificación de los derechos humanos, que si bien ellos en su país están teniendo problemas políticos, donde se ve que la pobreza está en aumento, donde se ve el desempleo, donde se ve una precariedad en cuanto a acceso a la canasta familiar, como lo decía ahorita, al acceso a la salud, al acceso a la educación. Entonces uno ve que día a día Venezuela, por su problemática política, está afectando tanto a sus habitantes o tanto a ellos como a nosotros que somos esos países vecinos que también vemos afectados por esta problemática social, ¿cierto? Es triste ver como país, como Venezuela, que es un país rico en minería, en petróleo, en ganadería, en fauna, en flora, se está totalmente desdibujando y se ve como desde su problemática social que viene hace muchos años, el ser un país tan rico a nivel mundial, sus habitantes deben salir en busca de mejores oportunidades, pero ahí busca sus mejores oportunidades, lo vemos cuando van hacia Estados Unidos, todo lo que ocurre y todos esos casos que hemos visto, el solo pasar de Colombia a Panamá y de ahí por todo Centroamérica, ¿cierto? Entonces yo creo que esta problemática es muy importante y como trabajadores sociales tenemos un trabajo arduo, valga la redundancia, ya que como lo dije ahorita, tenemos que luchar por esa justicia social, por la dignificación de los derechos humanos, porque recuerden que ahí vienen mujeres embarazadas, vienen niños, vienen adultos mayores, y pues para eso estamos en este momento, ¿cierto? Y más con en nuestra praxis diaria. Ese sería como mi pequeño aporte a esta decisión que es tan importante y relevante, y más para nuestros hermanos del país vecino. Le doy paso nuevamente a mi compañero Germán. Gracias, Albert. Listo. Acá dentro del mapa del territorio mostramos las rutas de concentraciones que se han tenido tanto a nivel internacional como también a nivel nacional. Acá vemos cómo las migraciones de estos venezolanos se han realizado en Latinoamérica, en sur de América, perdón, que vendría a ser Colombia, Brasil y Perú, donde se concentran la mayor cantidad de personas venezolanas, y como también vemos a partir de Norteamérica, Estados Unidos y México, cómo se viene manejando, cómo vienen llegando estos venezolanos dentro de la migración. Tenemos un parte pequeña de participación en España, lo mostramos como pequeña, pues porque vemos que las oportunidades y en la descripción que cuenta Albert, pues migran más hacia países fronterizos
que les es más sencillo, pues por todo ese tema coyuntural que ellos tienen. Si ya nos centramos un poco a nivel local, dentro de nuestro territorio de Colombia, vemos que lo que es Bogotá, norte del Santander, La Guajira, Atlántico y Antioquia son las regiones con mayor número de venezolanos que se radican o digamos que dentro de los pasos que tienen en el país es donde más se radican estos venezolanos. Ya viendo a nivel de geopolítica crítica de colonial, este enfoque nos permite a nosotros a profundizar sobre la teoría postcolonial, la zoología del conocimiento y del realismo periférico. Acá tenemos que tener claro también que hay un análisis de producción de conocimiento en el cual, según Ticker y Wader, hay invisibilización de saberes locales, como por ejemplo las políticas migratorias de Colombia, como el permiso de protección temporal que se les dan, suelen diseñarse con estándares globales, acá ignorando prácticas comunitarias desde la integración de ciudadanos, como por ejemplo se puede presentar en Cúcuta y en Barranquilla. También podemos ver que tenemos una simetría en la financiación, que el 80% de los estudios que se realizan acerca de toda esta población migrante son por organizaciones del norte de América. ¿Listo? Y ya pues viendo las rutas migratorias como espacios de poder, otro algo también parte de lo de colonial, es el paso por la selva, ejemplo del Darién, que no solo es una rutina física, sino también un territorio controlado por grupos armados que explotan a esos migrantes, reflejando la decolonialidad del poder en zonas periféricas. Acá también podemos tener cuestionamientos del orden de Westfield, que son las fronteras que se rinden desde las prácticas cotidianas y no desde los tratados bilaterales. También se exponen jerarquías globales que la respuesta a la migración depende más de fondos internacionales que de los derechos constituidos y revelan, revelan la agencia periférica desde la solidaridad, como por ejemplo acá algo más local que traímos, que es el barrio Kennedy en Bogotá, que contribuye en una integración desde abajo sin una intervención estatal. Y pues tenemos también las economías informales, como por ejemplo el Maicao, que queda en La Guajira, que la economía depende del comercio transfronterizo liderado por esos migrantes, creando redes que desafían las políticas centralizadas. Le doy el paso a mi compañera Dalia. Muchas gracias, compañero Germán. Como se mencionó anteriormente, las migraciones han sido un fenómeno constante en la historia y hoy en la actualidad vemos que este fenómeno aún se sigue presentando y cada vez cobra más relevancia, en este caso en las agendas internacionales. Podemos ver que este fenómeno ha afectado desde diferentes ámbitos a la sociedad. En este caso, ha generado un impacto económico, un impacto social y un impacto político en cada uno de estos ámbitos, en cada uno de los países también en donde se ha presentado. También podemos ver que también ha atravesado, digamos que esta población, por una serie de una serie de consecuencias o también se han enfrentado a una serie de desafíos o retos al llegar a estos otros países. Listo. Puedes cambiar, Germán. En este caso, al indagar sobre esta problemática o sobre este fenómeno, hemos encontrado que estas migraciones han tenido un impacto significativo en varios países, pero también se ha encontrado que asimismo se ha encontrado tanto desafíos, retos, pero también ha traído consigo mismo una serie de oportunidades. En este sentido, es muy importante que los gobiernos, al abordar estos desafíos, aprovechen también las oportunidades que se presenten y también al momento de implementar políticas o programas, realmente en estos partan de las necesidades tanto de la población como de las necesidades de cada contexto. En este caso, también vemos que este tema
es de gran relevancia para la cooperación internacional. En este caso también, como conclusión, podemos encontrar que la migración venezolana es un fenómeno demasiado complejo y que de alguna manera ha generado una problemática geopolítica en América Latina desde diferentes razones. En primer lugar, esta crisis ha generado un flujo masivo de migrantes hacia otros países de la región, lo cual ha puesto como en prueba la capacidad que tienen estos países para responder a esas necesidades, a esas demandas, desde el aspecto social, desde el aspecto económico, desde el aspecto de salud y educación. En segundo lugar, podemos ver cómo esta migración venezolana ha generado varias tensiones políticas y sociales en algunos países, pero particularmente en la relación que se encuentra entre la frontera entre Venezuela y Colombia, en donde pueden primar intereses políticos o de poder. Y por último, o en tercer lugar, encontramos que esta migración venezolana ha traído consigo mismo muchas implicaciones económicas en la región o en estos contextos en los cuales se encuentra esta población, lo cual ha generado un desafío tanto para los gobiernos, pero también para la sociedad de los países en los cuales se encuentran inmersos. Estas serían nuestras conclusiones. Muchísimas gracias. Listo, compañera. Yo quiero agregar un pedacito, una cosa que me parece importante y relevante también, y es que el tema político, pues como todos lo sabemos, es muy importante y relevante en este proceso de migración, ¿cierto? De nuestros hermanos venezolanos. Pero también tenemos que hablar de la persecución política que viven por parte del gobierno, porque es que el tener una ideología diferente al gobierno hace que empiece una represión política, y lo vimos el año pasado. Ellos también tuvieron como un tema de estallido social, bueno, ahí pequeño, con lo de las elecciones, y vemos como muchos políticos buscan ese asilo en otros países, ¿cierto? Entonces, la gente que tiene dinero en Venezuela y la gente que tiene poder o tenía poder en los antiguos gobiernos están en busca de un asilo en otros países. Entonces, también esa economía también se ve afectada y flagelada por eso. Entonces, es como eso quiero traerlo como también a colación, porque yo sé que más ese tema político es muy, pero muy grave en Venezuela, pues por lo que podemos ver, ¿cierto? No, yo creo que ya, ¿quién más quiere hablar o ya terminamos como con esta presentación o quieren decir otra cosita? No, yo considero que pues la migración masiva de los venezolanos hacia Colombia también representa, digamos que uno de los fenómenos geopolíticos más relevantes en la región pues, de la última década, teniendo en cuenta pues que Colombia, que es un país con la frontera que de ellos, tenemos partes muy extensas y lazos también históricos profundos con ellos, y pues se ha convertido también en el principal receptor de estos migrantes venezolanos, ¿no? Ya acá lo que tenemos que tener en cuenta son esos retos que Tania nos expuso dentro de las conclusiones, que es entrar a mirar pues cada uno de estos puntos, pero Y que, sería. y que son tres fronteras, Arauca, Cúcuta y La Guajira. Miren que es que tienen por mucho por donde entrar. Pues, no, pues que no suene de una forma despectiva, pero pues sí hay mucha forma, mucho más fácil entrar a Colombia que a otros países, ¿cierto? Yo creo que así Pero yo terminamos. creo que también hay que verle, digamos que un lado positivo a esta situación. De hecho, en este caso, yo que he tenido la oportunidad de trabajar con población venezolana, yo creo que también es verlo como desde el espacio o como qué ha aportado a nuestra diversidad cultural, desde sus costumbres, de sus tradiciones, de alguna manera también ha impactado a nosotros, como a Colombia, como de alguna manera esa cultura también ha influido en nuestros espacios, en los procesos de interacción y también de alguna manera genera como un intercambio de experiencias. Entonces también hay que verlo como por ese lado positivo. Exacto, de Exacto. allá para acá y de allá para allá, porque uno ya ve al venezolano comiendo bandeja paisa, cantando música popular. Sí, es verdad, es Sí. Claro, verdad. es como todo, si bien implica presiones sociales y económicas, también representa una oportunidad para fortalecer la economía, esa diversidad, la diversidad y la proyección internacional también de Colombia. Entonces, esto también es clave en la Sí, integración efectiva, es con verdad. ese respeto que les tenemos que garantizar también todos como a los derechos humanos y la Es, cooperación regional. no a la xenofobia, eso sí es verdad y claro, eso sí es muy importante, Claro. interesante. Sí, señores. Listo, muchachos. Muchas Bueno, gracias por este espacio. compañeros, feliz Listo. noche. Que me les vaya Muchas muy bien. gracias. Feliz Hasta noche. luego.